Buenas noches a todos. ¿Se oye ahí bien, verdad? Ok. Esta segunda clase la titulé ¿Cómo educamos y convencemos a otros de trabajar por el logro de la soberanía? En la primera clase estuvimos viendo unos elementos que tenían que ver con esa educación y aquí vamos a hablar un poco tanto de contenido como de estilo y de cosas que pueden ayudar a darle cohesión a una organización como el MUS, ¿verdad? Y que puede llevarle a tener más éxito. Aquí está la agenda de temas para que sepan lo que voy a tratar. Vamos a enfocarnos en 5 objetivos: educar y cómo educar sobre la soberanía. Segundo objetivo es ver la importancia de demostrar, además de educar. Demostrar es parte de la educación, pero tiene un giro muy particular que vamos a ver aquí. En tercer lugar, vamos a estar hablando de nuestro papel como inspiradores. En cierto modo, pues ya yo lo mencionaba en la primera clase, que no basta con educar a las personas, que hay personas que están educadas y que saben, pero que están sumamente pesimistas, y que por lo tanto nuestra meta no es solamente educar, sino también inspirar. Inspirar quiere decir hasta cierto punto contagiar a los demás con nuestro entusiasmo. Y vamos a estar mirando pues la proyección de un optimismo informado. Damos el ejemplo con lo que hacemos, no solamente con lo que decimos, sino que también hacemos. Y contagiamos entusiasmo, explicando racionalmente por qué el pesimismo no tiene justificación. Pero además lo ratificamos emocionalmente con nuestra alegría y con nuestras esperanzas. Hay que dar las dos cosas, el toque racional y el toque emocional, porque el ser humano es cerebro, pero también es corazón. Y vamos a hablar también de la atracción que puede ejercer esta lucha por la soberanía mediante la organización y las tareas que vamos a ir encomendando, y por qué es muy importante que las tareas se organicen adecuadamente y que se señalen bien claro quiénes son los dueños de esas tareas. Finalmente vamos a hablar de la atracción mediante el sentido de pertenencia, y yo le pedí a Danilo Chinea que pusiera allí o les enviara o pusiera en la biblioteca una pequeña lectura sobre los zapatistas, porque esa lecturita pues demuestra cómo ellos aprecian ese elemento del sentido de pertenencia y de la cuestión de los lazos emocionales entre la gente como un elemento para darle continuidad a los esfuerzos y a la lucha. Próximo. Aquí en esta diapositiva estamos hablando de los contenidos. Yo pienso que hay 5 temáticas prioritarias y lo comparto con ustedes para ver después qué discutimos sobre eso, ¿verdad? Si ustedes creen que esas son las 5 principales, creen que ahí debe haber otras. Definitivamente esto no agota lo que hace la Academia Soberanista, porque la Academia Soberanista también enseña sobre historia de Puerto Rico, que es importante conocerla, porque es la base. Pero yo no estoy aquí concentrándome en esos aspectos. Yo solamente me estoy concentrando en los aspectos más importantes sobre los cuales tenemos que educar a otros, más allá de la cosa histórica o del pasado y de otras cuestiones. En este momento
sobre todo a los que todavía no están convencidos de que hay que luchar por la soberanía. Entonces, el primer tema es que debemos describir y explicar por qué es necesaria la soberanía en el siglo XXI para un Puerto Rico próspero y una mejor sociedad. ¿Cómo y por qué un Puerto Rico soberano será un mejor lugar para vivir que el Puerto Rico actual bajo el ELA territorial? Ese punto nos debe llevar a una reflexión que yo la lanzo aquí ahora y después cuando estemos en el periodo de discusión, pues vamos a ver qué ustedes piensan. Mucha gente aquí se ilusionó con el progreso económico que Puerto Rico vivió en la década del 50 y del 60. Y fue un proceso que ocurrió y una transformación que ocurrió de nuestra sociedad. En un momento en Puerto Rico, en esas 2 décadas, aquí mejoró todo el mundo. Mejoraron los pobres, la clase media y los ricos. Mejoró todo el mundo. Y se transformó el país. Al mismo tiempo hubo graves errores también. Y situaciones que han traído problemas sociales. Pero una duda que le puede bullir en la cabeza a las personas que no son soberanistas es: bueno, ¿y cómo es posible que Puerto Rico progresó tanto en aquella época del 50 y del 60 si éramos colonia de Estados Unidos todavía? Si éramos un territorio. ¿Y cómo así? Bueno, pues yo creo que eso tiene su explicación. Y quizás ustedes vieron en los temas de economía que se le presentaron, sobre todo de la historia económica de Puerto Rico, quizás ustedes vieron unas razones por las cuales, aun siendo territorio de Estados Unidos, se combinaron unas situaciones económicas muy particulares para permitir que Puerto Rico tuviera ese progreso en aquella época. Pero esas condiciones cambiaron y de pronto nos cambiaron los muñequitos. Y el mundo de hoy no es el mismo mundo de los años 50 y 60 del siglo pasado. Y entonces, lo que yo quiero decir con este primer punto es que me parece a mí que es prioritario que le expliquemos a los que no creen todavía que la soberanía es el destino mejor para Puerto Rico, que bajo las condiciones actuales del mundo con economía globalizada y bajo las condiciones actuales en que Estados Unidos está en una crisis, no solamente económica, sino política, donde ni siquiera pueden aprobar un presupuesto. Eso lo estamos viendo nosotros todos los días en la televisión. Estamos viendo una situación donde la metrópoli tiene su propia crisis. Bajo esas condiciones de cambio, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, entonces nos toca a nosotros demostrar por qué la soberanía hoy día es imprescindible para volver a poner a Puerto Rico en un proceso de crecimiento económico, desarrollo y justicia social. Y eso se puede explicar. Yo no lo voy a explicar aquí esta noche, quizás ustedes tienen idea de cómo hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que en cierto modo la primera clase yo di algunos ¿verdad? Y sobre todo cuando envié después unos ejemplos de las capacidades económicas que tiene Puerto Rico y que hay que explotar y que hay que adelantar. Así que esa sería la primera prioridad. La segunda es contestar esta pregunta: ¿qué debe acompañar la soberanía para que sea exitosa? Porque la soberanía no es una varita mágica. Y aquí todos los partidos políticos están acostumbrados a hablar de que un cambio de estatus de pronto es como una varita mágica y cambió el país de la noche a la mañana. Y nosotros no podemos ir con eso porque eso no es verdad, eso es una fantasía. Entonces la soberanía va a transformar al país si tenemos otros elementos que se junten con la soberanía para causar esa transformación, de manera que la soberanía, que implica unos poderes,
y que implica un potencial, ese potencial sea beneficio para todo el país, no para una minoría, no para una élite de egoístas, como tenemos hoy día, que hay unas élites de políticos egoístas que trabajan para ellos y para su gente, o para sus clases privilegiadas. Así que, si nosotros queremos que la soberanía sea positiva para Puerto Rico, no podemos hablar de la soberanía nada más. Porque soberanía tienen países por ahí que están malísimos, que están mucho peor que nosotros. Yo siempre critiqué aquel anuncio que ponía el PIB, que decía hay que votar por la independencia para unirnos al resto del mundo. Es un disparate, porque el resto del mundo es mucha gente. El resto del mundo hay unos que están mucho mejor que nosotros, pero hay otros que están mucho peor. Entonces, queremos la independencia para unirnos a cuál parte del mundo. Y ese tipo de mensaje demasiado general es el que no surte efecto, es el que no sirve para educar a la gente. A la gente hay que educarla con ejemplos concretos y concretando siempre lo que se dice. Hay países que son soberanos y están malísimamente mal, aunque tengan los poderes de la soberanía, porque tienen una dictadura o porque tienen una minoría, una élite egoísta que solamente usa la soberanía para beneficio de esas clases privilegiadas, etcétera. Y hay otros países que tienen soberanía y usan esa soberanía adecuadamente para que todo el mundo prospere en el país, para construir un gran país, porque tienen esa ambición de construir un gran país, no de construir su bolsillo. Entonces, obviamente, eso nos indica que a la soberanía la tiene que acompañar un buen gobierno. Y la mejor definición de un buen gobierno es que sea un gobierno que realmente esté comprometido con el desarrollo del país. No para un grupito, no para una clase social privilegiada, sino para todos, el país completo. Pero claro, no bastan las buenas intenciones ni los buenos políticos. Tenemos que tener los poderes de la soberanía porque nos dan un potencial. Tenemos que tener, junto a los poderes de la soberanía, un buen gobierno para que esos poderes se usen bien para todo el país, no para meramente beneficiar a una minoría. Pero eso no basta. Hay que tener un plan estratégico bien pensado, aquí y escrito también, un plan estratégico de desarrollo económico y de desarrollo social y político. Y ese buen gobierno, cuando tenga ese plan, no basta con tener el plan general, porque los planes se pueden escribir en papel y después no llevarse a cabo. Tiene que tener unos planes concretos de ejecución. El plan dice esto aquí, pues aquí dice cómo es que se va a concretar y con qué medidas específicas. Aquí rara vez los políticos quieren hablar así de detallado. Siempre hablan generalidades para después no tener que rendir cuenta. Pues nosotros no podemos hacer eso, porque entonces estamos imitando a los malos políticos. Nosotros tenemos que decir: tenemos este plan, y este plan no es una cosa general que está escrita y que se oye bonito, sino este plan en este punto se va a ejecutar de esta manera y con estos medios. Y en este otro se va a ejecutar con esta manera y con estos medios. Y entonces llevarlo a cabo. Finalmente, ese buen gobierno que use la soberanía para echar a Puerto Rico para adelante en el siglo XXI, tiene también que poner número uno la educación. Y tiene que ponerse como meta que en Puerto Rico haya educación de calidad mundial como la hay en Finlandia, en Singapur, en Japón o en China. No me cojan Estados Unidos de modelo, que no lo es. Estados Unidos está atrás en educación en el mundo.
Hay muchos países que salen mucho mejor que los norteamericanos en las pruebas PISA y en toda la evidencia de cómo es la calidad de la educación en esos países. Así que el gobierno de Puerto Rico, que esté usando los poderes soberanos, si quiere llevarnos al mayor progreso, tiene que darle importancia a que en Puerto Rico haya una educación de primera, no de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, de primera, porque estamos en una economía sumamente competitiva y donde el factor humano es vital, y nosotros tenemos un factor humano con mucho potencial. Nosotros ya ahora mismo, con todas las limitaciones de la colonia, estamos produciendo profesionales de primera en algunos renglones. Y podríamos mejorar eso muchísimo más si nuestra educación mejorara y si estuviéramos siguiendo los modelos de esos países que tienen educación de calidad mundial. Finalmente, ese gobierno debe propiciar una democracia tanto representativa como participativa más amplia que la que tenemos. ¿Por qué? Porque hay que apoderar al pueblo. Porque un país que tiene soberanía y no tiene al pueblo apoderado, se presta para que una minoría domine como no debe. Entonces necesitamos que el pueblo esté educado y apoderado. Por lo tanto, necesitamos mejorar nuestra democracia. ¿De qué manera? Pues podremos discutir un montón sobre eso. Se puede dar una clase, no digo yo una clase, 3 clases sobre eso nada más. Pero hay que tenerlo en mente. Ok, eso es lo segundo. O sea, lo primero es explicar la soberanía y por qué es necesaria hoy día. Y la segunda es qué debe acompañar la soberanía para que sea exitosa económica, social y culturalmente. La tercera es por qué la estadidad federada dentro de Estados Unidos no es ni viable ni deseable y no es tampoco mejor solución para la economía y una mejor sociedad que la soberanía puertorriqueña. ¿Y por qué tenemos que singularizar la estadidad? Yo no tengo que explicar mucho eso, porque ustedes lo están haciendo ya. Incluso yo recibí unos mensajes del MUS pidiéndome algún tipo de información para un esfuerzo educativo que iban a hacer respecto a la estadidad. Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay mucho ignorante en Puerto Rico confundido con la estadidad. Y esas personas también son nuestros hermanos, son puertorriqueños, aman a Puerto Rico igual que ustedes, pero tienen un enredo aquí, que se lo han causado sus propios líderes políticos, ilusionándolos además con una cosa que sabemos que en Washington no tiene la más mínima posibilidad de atención, y lo estamos viendo. A Pierluisi nadie le hace caso. Pierluisi es un bobo que nadie le hace caso, y sin embargo los PNP ahí detrás de Pierluisi. Pues de alguna forma hay que hacerle ver eso a la gente, y hay que hacerle ver por qué la estadidad no es solución para Puerto Rico. Mire, la metrópoli fue lista, pero eso no nos ha perjudicado mucho. Esa listeria de la metrópoli, en cierto modo, ha sido buena para nosotros, porque la metrópoli puso un esquema jurídico, legal y político en las relaciones con Puerto Rico que permite la estadidad a nivel individual de los puertorriqueños, pero no a Puerto Rico como país. Puerto Rico quiere la estadidad, se va a vivir la persona a uno de los 50 estados y allá vive la estadidad, pero que no se crea que va a vivir la estadidad de los blancos americanos. Va a vivir la estadidad con ciudadanía de segunda clase porque es un hispano que por mejor que esté nunca va a estar igual que los blancos americanos. Eso se lo aseguro yo porque yo he vivido en Estados Unidos. Así que lo primero que hay que hacer es explicar bien cómo viven los hispanos en Estados Unidos y cómo viven los propios puertorriqueños en Estados Unidos.
Y ahora mismo Luis Gutiérrez está encarcelado o ha estado encarcelado por estar manifestándose y haciendo desobediencia civil a favor de los migrantes en Estados Unidos. Así que esa realidad de los puertorriqueños que están viviendo allá, que entre otras cosas les digo que hay comunidades de puertorriqueños que llegaron antes que las de los dominicanos y están peor económicamente que los dominicanos. Porque aquí solamente los estadistas hacen las historias de los que ya se fueron de aquí con grandes grados profesionales como Hernán Padilla a hacer su estadía personal y claro que le fue bien, porque se fue como médico ya de una vez. Pero hay mucha otra gente que se va y tiene que regresar porque la cosa está dura en Estados Unidos también. Entonces esas cosas hay que explicarlas para que la gente no crea que la estadidad es un paraíso y para que la gente entienda bien cómo es que están los hispanos viviendo en Estados Unidos. Por supuesto, algunos están mucho mejor que si se hubieran quedado en su país, porque Estados Unidos es un país mucho más rico. Pero están discriminados, esquineados y no tienen ni siquiera la oportunidad de la vida social que hubieran tenido en su propio país. Así que, ¿cómo funciona la estadidad? Hay que explicarlo. Cuarto tema importante. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños? Y esto sí que es un tostón difícil para nosotros, porque aquí la mayor parte de la gente cree que la ciudadanía de Estados Unidos de los puertorriqueños es una especie de bendición o es una especie de fuente de todas las bienandanzas. Y resulta que eso es falso. Mire, la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños es una ciudadanía de tercera clase, no de segunda, porque de segunda es la que tienen los hispanos en Estados Unidos. Y ellos allá votan y tienen oportunidad de ser elegidos al Congreso cuando el gerrymandering de los estadounidenses blancos se lo permite. Porque por eso es que ustedes ven que siempre está allí Gutiérrez, y siempre está allí Sejano, y siempre está allí India Velázquez, porque los americanos blancos dibujan unos distrititos y dicen aquí que haya mayoría hispana para que tengan un asientito en el Congreso, pero confórmate con esa porque no vas a tener nunca ninguno más, porque el resto de los distritos los configuran de otra manera para que el blanco americano sea mayoría. De esos trucos hay que aprender también. Nosotros enseñamos eso en la Universidad de Puerto Rico, en el Departamento de Ciencia Política. Y por eso nuestros estudiantes no están ilusionados con la estadidad porque saben cómo funciona el mecanismo político norteamericano. Y saben cómo están las escuelas en muchísimos estados, donde realmente no hay ninguna integración y donde las peores escuelas son para negros hispanos y quizás hay uno que otro blanco. Y las mejores escuelas son para blancos y quizás hay uno que otro negro o hispano. Esa es la integración que hay en Estados Unidos. Así que la cuestión de la ciudadanía es una cosa sumamente compleja porque la gente incluso cree que le debe los fondos federales a la ciudadanía, lo cual es falso también. Los fondos federales dependen de la política del Congreso y el Congreso decide dar más o menos a los países que le dé la gana. En el 2010, Estados Unidos le envió a Pakistán para hospitales, escuelas, etcétera, solamente menos de 1.000 millones, menos que lo que envió aquí. Y los pakistanos no son ciudadanos americanos ni nada. A nosotros nos dieron 5.000 y pico y a ellos le dieron 4.000 y pico. Y además eso es fácil demostrarlo. Cuando al Congreso le dio la gana, legisló la 936 para Puerto Rico. ¿Éramos ciudadanos americanos antes de la 936? Sí. ¿Éramos ciudadanos estadounidenses con la 936? Sí. Y cuando le dio la gana de quitar los 936 y hundir nuestra economía, ¿éramos ciudadanos americanos? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hizo la ciudadanía americana? Ninguna. Ninguna. Porque los fondos federales
son una decisión del Congreso según las conveniencias de Estados Unidos, que es un país imperial y que por lo tanto si tiene de momento más conveniencias en Irak o en Pakistán, pues no lo extrañe que se van más fondos para allá que para acá, aunque nosotros seamos ciudadanos americanos. Y eso hay que decirlo, y hay que repetirlo, y hay que demostrarlo. Porque los primeros que a veces nos creemos el cuento de que la ciudadanía americana es la gran cosa, somos nosotros mismos. Porque nos criaron en eso. Nos criaron en eso. Ahora, yo tengo un amigo que no es independentista, es un popular soberanista. ¿Pero tú sabes lo que dice? La ciudadanía americana para mí es como un lunar que yo tengo aquí en el pecho. Lo tengo ahí, nací con él. Pero si me lo quitan, sigo andando de lo más feliz. Sigo andando de lo más feliz. No me hace falta para gran cosa. ¿Ok? Y le estoy hablando de una persona que hoy día es un abogado, pero que sus padres, lamentablemente y por necesidad y por muchos factores, fueron una familia dependiente de cupones de alimentos y todo eso, en un pueblo tan pobre y tan pequeño como Comerío. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? ¿Por qué no lo dices aquí mismo, aquí? Es que usted trae el ejemplo de que Estados Unidos le da 4 millones a Pakistán. 4 millones, como nosotros hablamos correctamente. Pero que eso es un Congreso para mí, algo diario. O sea, la misma ayuda le dan a Arabia Saudita, cuando los jeques allí necesitan aplacar al pueblo, Egipto, ¿no? Israel, que no es Estado ni colonia de Estados Unidos. Claro, Israel es un país independiente, pero Estados Unidos le manda muchísima ayuda militar y de todo tipo. Ellos no son ciudadanos americanos, no. Ellos son ciudadanos de Israel. O sea, yo le traigo, trato de subrayar lo que usted está diciendo, porque cada uno de nosotros queremos ser antorcha de este pueblo para alumbrarlo, para que vean la verdad globalizada como está. Pues se supone que cada uno de nosotros sepa eso, no solamente que le está ayudando en el 2010 a Pakistán, sino que es una política de ellos diaria, de que mira, ahora a Venezuela tenemos que desestabilizarlo y hay que desviar fondos para allá. Ahora, aunque no tenga hilaridad con lo que le estoy diciendo, a mí me gustaría que usted abundara o dijera algo, si es que usted tiene conocimiento, de cómo se creó el PNP aquí. ¿De cómo qué? ¿Cómo se creó el PNP en Puerto Rico? Ajá. Porque tengo el dato de que se desclasificó el que la Marina en Roosevelt Road pasó fondos a la gente de Luis Ferrer para que el PNP ganara aquí en Puerto Rico. Y por supuesto, pues ganaron la gobernación. Y el PNP lo tenemos desde aquel momento, que es una fuerza no bipartita porque ambos partidos se turnean y tienen más o menos la misma ideología de que no haríamos sin ella, de la vaina esta de la ciudadanía. Si usted sabe algo sobre eso o algún compañero aquí que nos quiera aclarar eso, porque para mí es fundamental el que yo le diga a un ciudadano en Puerto Rico, siendo eso verdad, el que Estados Unidos entró o reforzó la ciudadanía americana en Puerto Rico a través de una trampa como esa, porque se supone que democráticamente uno va a votar individualmente ante una urna con su conciencia, no porque aquel haya puesto millones y millones para que por la televisión entre a mi casa un engaño. Claro. Y si sabe algo sobre la Marina, gracias. Los propios americanos le llaman a eso, a los millones, the power of the purse, o sea, el poder de la bolsa, del bolsillo. Claro, un país que ha sido gran potencia, rico, con donde la riqueza ha sobrado, pues ha utilizado esos dineros extra para ayudar aquí, ayudar allá, a veces ayudar entre comillas, ¿verdad? Y ganar aliados. Y lo mismo ha pasado en Puerto Rico
¿cómo fue que Estados Unidos liquidó el movimiento nacionalista en Puerto Rico? De dos maneras: con la represión contra los nacionalistas, eso se llama poder coercitivo, represión, masacre de Ponce, encarcelamiento de Albizu, etc. Y a eso que le sumaron el poder compensatorio, los chavos, la PRERA, la PRA, en los años 30, cuando en Puerto Rico la mayoría de la gente era independentista, porque estaba la gente de Albizu que era independentista y no votaba, y entre los partidos estaba el Partido Liberal, que tenía la independencia en su programa y ganaba las elecciones, o era por lo menos el partido que más fuerza tenía individualmente. Si ganaba las elecciones la coalición era porque se juntaban dos contra ese. Entonces, claro, así fueron liquidando el movimiento independentista y nacionalista. Así que eso lo sabemos, y hay muchas evidencias de eso, pero lo importante es que el puertorriqueño normal y corriente se preocupa por qué le va a pasar a la ciudadanía americana con un cambio de estatus. ¿Por qué? Porque la presunción es que la ciudadanía americana le da cosas buenas a los puertorriqueños. Y yo digo que los fondos federales no vienen por la ciudadanía americana, que vienen por una política pública del Congreso. Y ciudadanos éramos en los años 20, y Puerto Rico, los propios americanos le llamaban the poor house of the Caribbean, y Puerto Rico llegó a ser más pobre que Haití, y hubo las yolas, entonces iban para República Dominicana. Hubo gente que se fue de aquí a República Dominicana para resolver su situación económica. Algunos se hicieron hasta millonarios, como un tal Benítez. Ustedes sabrán, los que peinan canas sabrán, porque eso es historia. Ahora, nosotros somos ciudadanos americanos en 20, había pobreza en Puerto Rico. Y éramos ciudadanos americanos en el 50 y prosperó la economía. Pero no porque fuéramos ciudadanos americanos, sino porque se dieron unas condiciones económicas y unas inversiones de los propios estadounidenses aquí que empezaron a sembrar la isla de fábricas, y entonces eso transformó al país. Pero tan pronto esas condiciones cambiaron, ¿qué hicieron? Se llevaron sus propias fábricas y ahora se van para ¿dónde? Para China, para Malasia y para otros lugares. Y la economía de Puerto Rico se fastidia. Y nadie en Washington está devanándose los sesos a ver cómo vamos a sacar a Puerto Rico de la crisis fiscal. Ayer mismo salió en el Nuevo Día que no se espere nadie que allá el gobierno federal va a sacar a Puerto Rico de su crisis. Y además, quienes hicieron la crisis fiscal fueron los gobernadores nuestros que embrollaron al país más de la cuenta. Y los estadounidenses lo saben y dicen, eso es responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen autonomía, eligieron un gobernador y el gobernador hizo eso. Yo no le voy a sacar ahora las deudas encima. Yo creo que lo que hay es que convencer a esas personas que están tan enamorados de la ciudadanía americana, que en todo caso un cambio de estatus, y por razón de que más de la mitad de los puertorriqueños viven en Estados Unidos, y porque mucha gente aquí está acostumbrada a que si la situación está muy mala en Puerto Rico, pues van con una esperanza de a lo mejor conseguir un empleito en Puerto Rico. Pues lo que dice ahí, que lo importante es el libre tránsito, el derecho a trabajar allá y la continuidad de alguna ayuda económica a Puerto Rico en la transición hacia el estatus que sea. Eso es lo importante. Pero si tú tienes libre tránsito, si te puedes ir allá y trabajas, y si hay algunos fondos federales para complementar lo que nosotros estemos haciendo aquí, y los usamos mejor, porque si usamos los fondos federales para seguir creando dependencia, estamos chavados. Esos fondos federales habría que usarlos para el desarrollo de las fuerzas productivas de Puerto Rico, que es diferente. Para el desarrollo de una industria puertorriqueña, para levantar la agricultura de Puerto Rico, para eso sí, pero para otras cosas no. Entonces eso no viene mal, sean fondos federales de Estados Unidos o sea ayuda de quien sea, porque también los países europeos y otros países ricos dan ayuda a los países soberanos. Pero hay que hablar un poquito más sobre eso, sobre la ciudadanía, y hay que leer la historia.
porque cuando los estadounidenses aprobaron en 1917 la ciudadanía, hay incluso evidencia en los diálogos en el Congreso de que el plan era: vamos a darle una ciudadanía que no tiene mucho poder, pero vamos a por lo menos propiciar el libre tránsito entre Puerto Rico y Estados Unidos. La razón principal era tener libre tránsito, no hacernos a nosotros ciudadanos plenos allá, en la política de allá. Claro, el que se muda de aquí para allá, pues puede tener una esperanza de ser ciudadano pleno porque tiene derecho al voto allá. Pero no te creas que el derecho al voto allá te hace ciudadano pleno tampoco. Porque hay muchos boricuas con derecho al voto allá que están fastidiados también. Y muchos hispanos que se han hecho ciudadanos americanos, que tienen derecho al voto y que están en la cuerda de abajo en la sociedad estadounidense. Así que hay que estudiar eso con calma. Eso es lo cuarto, ¿verdad? Que más importante es el libre tránsito, tener la oportunidad de que la gente que viaje para allá pueda emplearse allá y que haya algunas ayudas, porque de todas maneras Estados Unidos ha estado aquí muchos años traqueteando con nuestra economía, pues tiene también un deber de cuando nosotros cambiemos de estatus, ayudarnos a echar para adelante. Todas esas cosas que están ahí, libre tránsito, derecho a trabajar y la cuestión de algunos fondos federales importantes, Estados Unidos lo puso en los tratados de libre asociación con las islas del Pacífico, que hoy día son países soberanos, que tienen asiento en las Naciones Unidas, que para todos los efectos son como si fueran un país independiente, pero no son totalmente independientes porque tienen un tratado especial con Estados Unidos. Y en ese tratado, Estados Unidos no les dio la ciudadanía americana, porque nunca la tuvieron. Lo que les dio fue el libre tránsito, el derecho a trabajar y fondos federales. Pues tenemos que empezar a leer también de eso, de qué fue lo que pasó allá, para poder hablar con la gente y decirle: mira, si allá ya lo están haciendo de esta forma, ¿por qué hay que sujarse del miedo porque nos quiten la ciudadanía? ¿Cuántas personas en el mundo no viven mejor que nosotros y no son ciudadanos americanos? Quinto, deberíamos educar también sobre los rasgos principales de estas opciones que voy a enumerar aquí ahora y distinguir entre ellas, ver no solamente las diferencias, sino también ver las similitudes. Y en esto podríamos estar hablando, no digo yo una clase, 2 clases o 3, de ese tema nada más. Miren cuáles son las opciones. Soberanía en la libre asociación. Ese es el modelo de las islas del Pacífico, de las Islas Marshall, la Micronesia y Palau, con el propio Estados Unidos. Reciben fondos federales, tienen derecho al libre tránsito, tienen derecho a trabajar en Estados Unidos y van para allá, pero no son ciudadanos. Y tienen una relación especial económica y política con Estados Unidos y al mismo tiempo son países soberanos con los poderes de la soberanía para echar para adelante su economía, etc. Soberanía en la independencia, pero con tratados especiales con Estados Unidos. Ese es el modelo de Canadá, de México, de Israel, países que son soberanos, algunos de ellos técnicamente totalmente independientes, por lo menos de nombre, pero que tienen una ligazón bastante estrecha con Estados Unidos y tratados de libre comercio y otros tratados, incluso hasta políticos. Canadá, México, Colombia, los países de Centroamérica, Costa Rica, por ejemplo, Israel, todos ellos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y la otra opción, soberanía en la independencia máxima posible, sin tratados especiales con Estados Unidos. Ese es el modelo de independencia tipo Venezuela, tipo Cuba, tipo Bolivia, los países del ALBA, que se están dando cuenta que en vez de mientras más cerca de Estados Unidos mejor, es mientras más lejos de Estados Unidos mejor.
Como dijo una vez un presidente mexicano, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así que eso también hay que pensarlo. Eso también hay que pensarlo. Próxima a la minilla. Próxima diapositiva. Bueno, esta diapositiva lo que dice, ¿y cómo hacemos toda esa educación con buenos resultados? Vamos a hablar de aspectos de proceso y de estilo. La educación tiene que ser concreta para que las personas la entiendan y asimilen. Nada de generalidades. Usted se pone a hablarle a la gente de generalidades y no le va a la concreta y la gente piensa que eso es un babazo, como dice la gente por ahí. Y la gente está harta de babazos, porque eso es lo que viene de los políticos tradicionales. Y nosotros no podemos ponernos a educar sobre la soberanía con babazos. Nosotros tenemos que ir a la concreta. Y tú tienes una duda concreta, vamos a resolver esa duda concreta. Y vamos a buscar un ejemplo y vamos a ver cómo funciona en tal país, cómo funciona en tal otro. Segundo, y de esto sabe Frances Figarela más que yo, utilizar el aprendizaje en equipo y tipo taller, siempre que se pueda, y crear un ambiente amable, interesante y solidario, como el que ustedes han estado creando aquí, como que se ha creado en la Academia Soberanista. Eso es importante también. Pero no solamente entre los que ya más o menos están convencidos, que han estudiado, sino vamos a bregar así también con los otros, con los que están en el PNP y con los que están en el Partido Popular. Ahí es que es más difícil. Sí, porque ustedes hablaban ahorita de la diversidad, pero la diversidad es entre soberanistas. No me vengan con esa changuería de diversidad entre los soberanistas. Hay que tener diversidad con todo el mundo. Hasta con el PNP más reventado y con el Popular Conservador. Porque yo les aseguro que son potenciales aliados nuestros en la lucha por la soberanía. Lo son. Ráspelos bien. Investíguelos bien. Tercero, y de esto sabe Frances más que yo también, asignar seguimiento individual a los educados. Algunos de ustedes habrán oído hablar de la importancia del assessment en la educación. Pero la palabra assessment, que aquí la pronunciamos como en inglés, se originó en francés. Así es que realmente se pronuncia assessment. Y el assessment en francés, cuando usted lo traduce al español, quiere decir sentarse al lado de. Eso es lo que quiere decir. Sentarse al lado del otro, del que está aprendiendo, para ver si aprendió lo que tenía que aprender, o si se le quedaron dudas, o si todavía está confundido. O sea que nosotros, ahora ustedes se han estado educando en la academia, pero más adelante ustedes van a ser educadores. Y entonces tenemos que hacer ese hábito de no ser educadores por encimita. Tenemos que darle seguimiento a esas personas que educamos. Tenemos que sentarnos con ellas a dialogar. Tenemos que sentarnos a descubrir si entendieron todo o tienen todavía dudas. Tenemos que hacer assessment de lo que se va aprendiendo. Y donde pues hay quizás unas lagunas todavía que hay que trabajar. Esta es importantísima. Eludir las actitudes de superioridad en el conocimiento. En eso tenemos que ser humildes. Si todos necesitamos aprender, todos necesitamos juntos adquirir conocimiento para valorar la soberanía y luchar por ella. Si queremos descolonizarnos, todos tenemos que educarnos, no unos sí, otros no. Entonces aquí nadie puede venir, yo sé más, no. Cada uno puede saber más de unas cosas y otro sabe más de otras, pero vamos entre todos a compartir esos saberes, esos conocimientos, con sencillez, con humildad, sin que nadie se crea que cuando nació vino al mundo a iluminar la humanidad.
Pero yo digo eso y ustedes se ríen, pero todavía quedan en el MUS gente así. En el MUS y en el PIB y en el Partido Popular y en todos los partidos. Todavía hay gente así. Hay que trabajar con ellos también. Quinto, miren esta. Esta le cae a todos los independentistas un aguacerón. Eludir actitudes mesiánicas o de superioridad moral. Nada de separarnos del pueblo porque somos su reserva moral. Y ustedes me lo han oído decir eso aquí porque yo estuve aquí en este mismo salón, en una asamblea del MUS, diciendo que eso estaba mal hecho. Pero quisieron seguir con eso, pues chévere. La experiencia después demuestra si estaba correcto o estaba incorrecto. Pero la realidad es que el que quiere llegar al pueblo no se puede separar de él diciendo nosotros somos los moralmente superiores y ustedes son la masa que está allá abajo. Eso es lo que suena. A eso es a lo que le suena a la gente decir que somos la reserva moral de este pueblo. Mire, no hablemos de ser reserva moral de ningún pueblo. Trepémonos en el poder y cuando estemos en el poder demostremos que estamos con la moral. Ahí es que hay que demostrar que estamos con la moral. Ahí es que hay que demostrar que somos honestos. O si en lo que llegamos al poder alguien nos pone por ahí en un puesto público, tener una moral intachable. La moral intachable se demuestra con las acciones, no bla bla bla, somos la reserva moral de este pueblo. Por eso es que el independentismo está fracasado como está, porque usaron eso toda la vida. No podemos seguir repitiendo ese cuento. Con la reserva moral, ¿Tú vas a decir algo? con la reserva moral, con el grupo elitista, no se llega al poder. Claro. No se llega al poder con el pueblo. Claro. Y además, mira, si de verdad tenemos algún tipo de superioridad moral ante algunas personas que, pues, desgraciadamente son más amorales o algo, no hay que estrujárselo en la cara. Lo que hay es que uno demostrar con el ejemplo. Demostrar con el ejemplo, vivir con honestidad y demostrar que una de las características tradicionales de los puertorriqueños era ser honesto. Pero ahora hay mucho saco de trampa por ahí, papo trampa y pollo trampa y el otro. ¿Y por qué hay tanto trampa hoy día? Pues se han ido deteriorando alguna gente y han ido abandonando esa honestidad tradicional que teníamos. Pero entonces tampoco nos podemos decir nosotros, los del MUS somos aparte, clase aparte. Ni nadie, a ningún partido le conviene hacer eso. Profesor, pero Ah. también hay un elemento que se nos estruja también hay un elemento que se le estruja en la cara a los que estamos en el camino de la lucha por la independencia, es que nos dicen, cuando ustedes lleguen al poder van a hacer lo mismo que los demás. ¿Y qué pasa? Que esa historia, ese bagaje histórico que tenemos, que la gente que luchó por la independencia antes de nosotros, sí tenían moral, Claro. sí tenían decencia, sí tenían valor y sacrificio. Y eso no lo podemos negar. No, nadie lo va a negar, pero si alguien le cuestiona eso, usted dice, bueno, léete la historia de aquellos que fueron, por ejemplo, legisladores del PIB en los años 50. Examina todo lo que hicieron y lo que legislaron y cómo se comportaron y dime si fueron deshonestos o fueron honestos. Los mismos Y así, como Ramos Antonio. y así podemos seguir, por muchos ejemplos. Pero lo que yo digo es que lo importante no es tratar de ver si la gente de una ideología o de un pensamiento de otro son superiores moralmente a los demás. Lo importante es nosotros educar sobre la soberanía, echar para adelante la idea, movernos, juntarnos, militar, trabajar y hacerlo con honestidad. Que nunca se diga que en el MUS o en algún grupo de estos que estén aliados con nosotros en las cuestiones de la soberanía, pues están los traqueteos, ¿ves? Porque ¿qué fue lo que le pasó a Rogelio y al partido del Coquín? ¿Qué le pasó? Además de que lo tildaron en las últimas elecciones de ser un charlatán y no le hicieron caso y perdió un montón de votos de los que había cogido en las otras elecciones. Pues lo primero que sucedió con Rogelio es que se empezó a divulgar que él tenía un edificio de su propiedad personal, que lo puso como el comité principal del partido para agarrar de los fondos
que da la Comisión Estatal de Elecciones y beneficiarse él personalmente. Quizás él gastó dinero de su pecunio personal antes y quería recuperarlo, pero la cuestión es que la mujer del César no solamente tiene que ser honesta, tiene que parecerlo. Y entonces Rogelio y aquel otro licenciado que lo ayudó, que encima de eso tenía un cargo en el partido y otro en la comisión, cobrando de dos lados. Entonces la gente empezó a darse cuenta de eso. Y dice, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y dónde es que este es un partido nuevo, diferente a los demás? Así que nosotros no tenemos que predicar nada. Nosotros lo que tenemos es que comportarnos intachablemente. Déjale la prédica a las religiones y a los pastores. Bueno, que además muchos de ellos son hipócritas, no todos. Porque predican, pero no hacen. Sexto. Tenemos que mostrarnos convencidos de lo que creemos y dar testimonios, si fuera pertinente y necesario, de cómo no pensábamos así en el pasado, en el caso de algunos de ustedes que no eran soberanistas y poco a poco se fueron convenciendo, pues usen eso para demostrarle a las personas cómo ustedes fueron llegando a eso con un convencimiento. Siempre puede haber dudas metódicas en el proceso, la duda es parte del proceso científico incluso. Así que no es que la duda sea mala, pero la duda no es buena para traer gente. Mira lo que dice ahí. En política nadie se educa bien, ni se convence de nada con los dudosos. Si usted se va a poner a hablar con la gente y usted es un saco de dudas, usted no convence a nadie. Para usted convencer a alguien, usted tiene que tener convencimiento propio y proyectarlo. Por otro lado, no valen las falsas humildades. Lo que usted sabe, lo sabe. No es una mera opinión. Hay que también establecer la diferencia entre opinión y conocimiento. Cuando usted tiene un conocimiento, ese es un conocimiento, usted lo sabe y punto. Si no se lo quieren creer, pues no lo crean. Pero yo lo sé porque lo sé y aquí está la prueba. Pero no es, ay, no, también, pues esa es tu opinión, esta es la mía, ¿no? Eso no es una opinión, eso es un conocimiento. Y usted tiene que demostrarlo con seguridad, que usted lo que está diciendo lo dice porque sabe, no es porque opina, es porque sabe. No siempre, hay algunas cosas en las que meramente opinamos, pero hay algunas cosas que sí las sabemos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban discutiendo en Puerto Rico la posibilidad de explotar unas minas de cobre en la montaña? ¿Se acuerdan que aquí vino una firma que se llamaba la Kennecott Copper Corporation a tratar de hacer una oferta al gobierno para establecer la explotación de las minas de cobre en Puerto Rico? Bueno, pues en ese momento yo era profesor ya de la Universidad de Puerto Rico y anunciaron una actividad en que va a ir un experto en minas y un experto en cuestiones ambientales a hablarnos de ese asunto. Se llamaba Tomás Morales. Ahora yo le voy a decir lo que hizo Tomás Morales. Tomás Morales llegó allí y lo primero que hizo fue mirar a los ojos a todos los que estaban allí. Allá había estudiantes, allá había profesores con doctorado en economía, había profesores, yo con doctorado en ciencia política y otros más. Lo primero que hizo que él se paró así, miró a todo el mundo y entonces entraron dos jóvenes estudiantes que empezaron a apilar unos libros al lado de Tomás Morales. Y los libros eran más altos que él. Y por acá, y los libros eran más altos que él. Entonces Tomás Morales miró a la gente hacia los ojos y le dijo, miren, yo quiero que ustedes sepan que yo no vengo aquí a opinar. Yo vengo a decirle a ustedes lo que yo sé. Si ustedes quieren hacer caso a lo que yo sé y escucharlo o no escucharlo, allá ustedes. Pero yo vengo a decirles lo que yo sé, porque yo me he leído todos estos libros que están aquí y yo he visitado las minas de cobre de Chile
y las minas de cobre de aquel sitio, y las de aquel sitio, y de aquel sitio. Y entonces proyectó. En aquel tiempo no había de estos proyectores, de estos Infocus, ni menos de laptop, ni nada de eso. Lo que había en aquellas laminillas de los proyectores, aquellos que se ponían la laminilla así. ¿Cómo se llama aquello? Proyector vertical. Eso. Y entonces puso un montón de laminillas allí al mismo tiempo. La fue poniendo en dos proyectores que tenía. Así que yo vengo a decir lo que yo sé. Y dio una tremenda conferencia donde explicó por qué explotar las minas de cobre en Puerto Rico era un disparate. Ecológico, peligroso para la gente que estaba cerca, peligroso para el país, peligroso para la economía. Cuando terminó, todo el mundo se fue allí, boquiabierto, porque incluso los doctores en economía que había allí no eran expertos en minas, así que ellos aprendieron también y todo el mundo se quedó. Yo le aseguro que no había una sola persona allí, de las que salió de aquel salón ese día, que pudiera decir, yo favorezco las minas de cobre para Puerto Rico. Pues mire, con ese tipo de convicción es que tenemos que ir con la soberanía. Porque hay cosas que nosotros sabemos, que no es opinión. Es que la sabemos y tenemos la prueba. Por lo tanto, lo que sabemos y tenemos la prueba, yo no estoy opinando. Yo estoy diciendo lo que sé. Conocimiento. O sea, tampoco podemos ponernos tan humildes todo el tiempo. Las falsas humildades no sirven. Dame la próxima. La importancia de demostrar, además de educar conceptualmente. Es importante un enfoque tipo laboratorio para acompañar el proceso educativo más conceptual, como se hace en los cursos de ciencias naturales y de idioma. Casi nunca usted tiene un curso de ciencias naturales o de idioma donde los estudiantes no tengan que ir a hacer un laboratorio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si hay idioma hay que practicarlo. Y hay que hacer laboratorios de pronunciación. Y hay que hacer muchísimas cosas de ejercicio. Como el que hizo la compañera aquí al principio con nosotros. Laboratorio. Lo mismo pasa con química o biología, hay que hacer laboratorio. Ok, entonces lo que tenemos que tener conciencia de que cuando nosotros vamos a educar, no solamente vamos a hablar de conceptos, sino que tenemos que demostrar, tenemos que dar ejemplos, tenemos que dar evidencias, tenemos que poner a la gente a bregar con datos, como si fuera un laboratorio. ¿Cómo lo hacemos? Con estadísticas y datos sólidos, con ejemplos exitosos de otros países que son soberanos, como hicieron Collado Schwartz, Catalá y Juan Lara, y como hice yo también en la primera clase. Eso está ahí, esos datos están ahí, están accesibles. Ejemplos, y esta tercera la hicimos aquí. No la hicimos aquí porque fuera otra clase mía, porque yo tenía la influenza, pero con toda influenza yo me senté a mandar una foto, ¿verdad que sí? Pues ahí están los ejemplos exitosos de lo que hemos hecho bien los puertorriqueños, aún con las limitaciones del ELA territorial. Así que eso demuestra que sí podemos. Con los poderes de la soberanía podremos mucho más. En otras palabras, demostramos a los demás que nuestras esperanzas no son infundadas. Porque si la gente cree que nuestras esperanzas se basan en que somos ilusionistas, pues no vamos a llegar muy lejos a convencer a nadie. Pero si nosotros demostramos que nuestras esperanzas no son infundadas, que aquí ha habido mucho negocio que ha tenido éxito, yo les mandé la foto, ¿verdad que sí? Y en muchas áreas de la economía, si hay una tercera parte de la economía de Puerto Rico está en manos de puertorriqueños haciendo millones al año. Todavía es poco. Y es poco precisamente porque somos colonia, porque somos territorio. El día que seamos soberanos, en vez de hacer una tercera parte, será 2/3 por lo menos. Somos educados para ser empleados, no para emprender. Eso está empezando a cambiar.
porque ya la Universidad de Puerto Rico tiene en Administración de Empresas unos cursos de emprendedores, de emprendimiento, para que el puertorriqueño, en vez de ser meramente un peón de otro, o alguien que trabaja para otro, un empleado, pues sea el dueño de un negocio. A mí me parece bien importante lo que propuso Salvador un día, que tenemos que hacer importante lo que mencionó Salvador, que tenemos que hacer como un análisis de las patentes que habían generado los puertorriqueños en otros escenarios que no es aquí. Claro. Y muchos CEO excelentes que tenemos y están haciendo millonarios a industrias americanas. Claro. Y además hay algunos que han invertido aquí y están cogiendo el dinero y se han hecho millonarios aquí mismo. Así que no nos achiquitemos tanto, ¿eh? Que aquí hay mucha gente que ha hecho capital. Y podemos traer narraciones de personas sobre problemas que enfrentan los puertorriqueños y otros hispanos en la estadidad federada allá en Estados Unidos. También. Para que vean que tenemos datos y ejemplos, que no es bla, 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 generalidad. Finalmente, yo aconsejo también los viajes y las excursiones. A veces se aprende muchísimo en eso. Por supuesto, eso rinde más para los jóvenes que ya para los más mayorcitos, porque los jóvenes lo van a usar por más tiempo. Pero puede ir todo el mundo. Un viaje a un país latinoamericano que es independiente y cómo funciona esto y cómo funciona lo otro. Hay que salir del insularismo. Hay que salir de estar aquí adentro, hay que ir afuera también. Eso ya cuesta más, pero se puede hacer. Se buscan auspiciadores, se buscan y se va un grupo. Y esto sí que es bien, más difícil, pero bien importante, inspirar además de educar. Muchos están educados, pero no se inspiran a actuar y a luchar, porque primero están pesimistas, sea por la crisis, por desconfianza en nuestros políticos, por la indefensión aprendida que en alguna medida afecta a todos los colonizados, aún a los que se quisieran descolonizar, o aún los que quieren la descolonización. ¿Qué es la indefensión aprendida? Pues aprender a sentirse incapaz, aprender a sentirse indefenso, aprenderse a sentir menos que el de la metrópoli que nos conquistó y que nos dominó. No puede lograr cambio. A sentirse impotente. Pues con impotencia ningún pueblo llega a ningún sitio. Ahora, algunas veces indefensión es a palo limpio porque llevan a la quiebra a negociantes y productores puertorriqueños que han tenido esa línea de incentivar la producción en el país y los llevan a la quiebra. Sabemos de industrias que han pasado así. Bueno, también ha pasado, pero a la quiebra se fue Detroit, la ciudad de Detroit. Entonces, la quiebra, además la quiebra es legal. Silverio Pérez se fue a la quiebra. Y yo me encontré a Silverio en Barcelona con la esposa, cuando acababa de salir el escándalo, supuesto escándalo en la prensa de que Silverio había quebrado. Entonces Silverio lo que me dijo a mí, Silverio me dijo a mí, no puedo ser candidato a nada, porque imagínate. La gente va a decir, pues si usted no pudo con las finanzas personales, ¿qué va a poder con las del país? Es como siempre estaba el chiste, pues estaba dando chiste con eso. Y yo dije, no, muchacho, desaparécete por ahora. Pero la verdad es que la quiebra es un derecho. A veces es la única manera que tú tienes de irle pagando a todo el mundo, de asumir una cierta responsabilidad, pero de evitar perder tu casa personal y otras cosas. O sea, eso es una ley. No hay que pensar tampoco que el quebrado es un apestado. Y mucha gente ha estado en quiebra, ha salido de la quiebra y ha echado para adelante el negocio otra vez. Además, ¿qué es eso de que en Detroit pueden dejar de pagar las deudas y nosotros no? Porque nosotros tenemos que ser más zánganos que los demás. Por eso tenemos que pagarle a los bonistas siempre, porque lo dice la Constitución. Y en Detroit se dieron el lujo de no pagar nada. Y en Islandia se dieron el lujo de no pagar nada.
Y Argentina no le pagó la mitad de la deuda a un montón de gente. Y están más prósperos ahora que cuando la pagaban. Así que no seamos zánganos tampoco. Hay personas que tienen dudas importantes y razonables y nadie se las ha despejado. Pues hay que despejárselas. Hay personas que necesitan la inspiración y el contagio emotivo de otras personas. Pues hay que dárselo. Claro, también hay otros que están pesimistas porque esperan un líder mesiánico que no ha llegado. Es que en Puerto Rico no hay líder. Es que no hay un líder. Y no es que no hay un líder. Pues mire, díganle, en el siglo XXI, el líder es el pueblo mismo. Y muchos pueblos están progresando y no tienen grandes líderes. Ni tienen ningún mesías. El colectivo. Claro. ¿Cómo inspiramos? Pues tenemos que contagiar a los demás. Lo hacemos al demostrar, primero, nuestro entusiasmo y nuestro optimismo. Sabemos que hay situaciones difíciles, pero no todo está mal. Y algunos otros países se están superando con toda la crisis mundial. Que sabemos despejar las dudas razonables que otros puedan tener con pruebas. Tenemos que crear además un clima de amor al país, de alegría, de solidaridad, de amistad y amor a los demás. La gente tiene hambre de eso, porque así era el Puerto Rico tradicional y se lo han quitado. Entonces vamos a tratar de revivirlo otra vez. Vamos a revivir la comunidad, vamos a revivir querernos mucho otra vez. Vamos a tratar eso. Y usted verá cómo la gente se acerca más a nosotros. Y además, este último punto que ya lo mencioné, que en el siglo XXI los pueblos progresan colectivamente, que los líderes ayudan, pero que no hay que esperar por un Mesías para tener un país exitoso. Pásame la otra y vente aquí si quieres al micrófono. Y así me das un break a mí. Este punto de inspiración es fundamental porque, por ejemplo, el neurólogo, neurolingüista y científico del conocimiento George Lakoff, que es progresista, basándose en las últimas investigaciones del funcionamiento del cerebro, del conocimiento, plantea que el 98% es inconsciente, emoción, y un 2% es racional. Entonces él dice que la derecha en Estados Unidos ha gastado durante estos 40 últimos años más de 4.000 millones de dólares para crear todo un discurso de derecha basado en el funcionamiento neurológico del ser humano. Y él se ha propuesto de ayudar al sector de izquierda y progresista a superar sus graves errores en la comunicación a la hora de hacer política. Él plantea que nosotros hemos fracasado un montón y la derecha nos ha dejado atrás en nuestro discurso. Y él dice, la gente de izquierda se plantea, caramba, ¿por qué si yo le explico al pueblo las 18 razones por qué no debe ir el superacueducto y la gente sigue apoyando? Entonces plantea que tiene uno que utilizar el elemento emocional. Claro. Y además uno nunca utilizar el lenguaje de los conservadores y de los de la derecha. Uno tiene que construir su propio lenguaje. Por eso fue exitoso en el caso del supertubo, que aquel le decía la vía verde, y nosotros no decíamos la llamada vía verde, es un error, como decía Francis Cerezo, pues estoy en contra de la vía verde, también estoy usando el lenguaje del conservador. Cuando dijimos el tubo
Muy importante. Los seres humanos no somos racionalidad nada más. Para empezar, tenemos dos mentes. Una mente racional y una mente reactiva, que es el subconsciente. Con eso que trabajan los que hacen hipnosis. Así que tenemos dos mentes y además tenemos sentimientos. Pues hay que bregar con el ser humano integral. Esta otra diapositiva habla del valor de las tareas y de la organización. Es necesario educar, pero también lo es organizar. Quizá no todo el mundo responderá, pero tratamos que todos aquellos y aquellas con quienes sea posible, después que se eduquen, se activen a hacer algo. En la lucha por la soberanía y en educar a otros y en moverse en el espacio público de Puerto Rico. ¿Qué puede pasar si nosotros educamos y no organizamos? Educar y no organizar puede equivaler a abandonar a las personas, muchas de las cuales podrían, primero, concluir que somos efectivos para hablar, pero no para actuar. Esta gente bla, 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 pero no actúan. No, nosotros actuamos. Vente que te voy a dar tarea. Pueden sentir que sus capacidades se desperdician ya que el grupo no le asigna tareas. Pueden quedar un poco desorientados en cuanto a cómo aportar. Pues no podemos caer en ese error. Hay que decirle cómo aportar. Hay que decirle, mira, tú eres el dueño de esta tarea y tú eres el dueño de esta otra. No el responsable, no, porque eso parece que uno tiene un fardo encima. El dueño de la tarea, el dueño, para que te sientas como en un timón. Regresar, podrían algunos de ellos, si no los ponemos a trabajar, regresar a su viejo pesimismo porque no ven que nada se mueve. Por lo tanto, la mejor forma de organizar es creando canales de comunicación frecuentes, subgrupos y asignándole tareas. Aunque no todos somos así, para la mayoría de las personas nos gusta sentirnos dueños de las tareas. Por eso no le llamamos los responsables, sino los dueños de las tareas, las cuales deben ser bien concretas. ¿Y por qué? Porque psicológicamente eso ayuda a cada cual a sentirse útil, realizado y en el comando de algún timón. Y además se aprovechan mejor los talentos de cada quien. Yo estoy cansado de ver en diferentes organizaciones personas brillantes, con grandes capacidades, que esos grupos y partidos no le hicieron ningún caso, ni los pusieron a trabajar y estaban desperdiciándose esos recursos humanos. Es importante porque se pone a cada quien a ejercer algún tipo de liderazgo. Y entonces enseñamos en la práctica que el mejor liderazgo es el horizontal, donde somos líderes muchos, no un grupito, no unos que hay que mirar así para allá, arriba, para donde ellos. Todo el mundo es igual. Y esa es la forma de enseñar en la práctica el liderazgo horizontal y colectivo. No estamos acostumbrados a eso. Esa no es la política tradicional en Puerto Rico. La política tradicional en Puerto Rico es el mandamás en cada sitio. Hablamos de la democracia, pero en cualquier esquina de Puerto Rico, en cualquier institución, siempre hay un mandamás que quiere mandar de arriba para abajo. Pues eso no es democracia. Si nosotros creemos en democracia participativa de verdad, tenemos que empezar a practicar entre nosotros mismos. Tenemos que empezar a ponernos tareas y tenemos que distribuir las tareas y tú eres tan líder como tú y tú y tú y yo. Todos somos líderes. Porque al asignar tareas, daremos a muchos la oportunidad de actuar, además de hablar, y de aplicar sus habilidades
demostrando además que no es la actitud correcta hacerlo por protagonismo. Ese es uno de los grandes demonios que carcome y ha carcomido al independentismo aquí, a los grupos, etcétera. Eso es lo que tiene el independentismo fraccionado, etcétera. El protagonismo. Más caciques que indios. Eso está mal, terriblemente mal. Hasta que no saquemos ese mal hábito cultural de nuestra cultura política, no vamos a llegar muy lejos. Cero protagonismo. ¿Tú quieres protagonizar? Pues vete a la televisión, una novela o algo, pero aquí no. Aquí es a trabajar todos juntos. Cero protagonismo. Además, organizar es bien importante, y escuchen bien por esto otro. Porque tendremos montada una red organizativa que será vital cuando sea viable el partido político exitoso o la alianza exitosa. ¿Cuándo será eso? Pues yo no sé. Pero ese momento puede llegar. Y si no estamos preparados, y si no estamos organizados, nos va a pasar por encima el tren de la historia. Así que yo, mi opinión personal es que es más importante que escribir al MUS otra vez para el 2016, es tenerlo organizado en cada municipio de la isla y tener una organización aceptada y la gente trabajando. Y educando y trabajando, y educando y trabajando, y chavando en los medios de comunicación y todo eso, aunque no sea partido. Ahora, llega la oportunidad que se vea que un tercer partido puede tener oportunidad. Entonces esa gente está organizada y esa gente inscribe un partido así de rápido. No como pasó la otra vez, que la gente se tuvo que explotar para poder inscribir un partido, el MUS, el PPT, todos ellos. Se explota a la gente tratando de inscribir un partido si no hay organización. Y encima de eso, cuando llegan los colegios, yo en las elecciones pasadas me puse a mirar los colegios, a ver cuántos colegios tenían en San Juan, cuántos colegios tenían representación del MUS, o del PPT, o del PPG. Pues aquello daba ganas de llorar, porque había sitios donde había hasta 2 PNP y 2 populares, y quizás un pipiolo. Ahí en la República de Colombia, donde yo voté, había uno u otro colegio que tenía alguien del MUS. Pero lo que le quiero decir, había gente del MUS en Laja, en Naranjito, en todos los colegios. Claro que no, pero es que hasta que no nos organicemos no lo va a ver. Por lo tanto, hay que organizarse primero. Pues si el jíbaro lo decía de lo más bien, aquí lo que hay que es aprender de los jíbaros. El jíbaro decía, no se puede poner la cajeta delante de los bueyes, ¿verdad? Porque la cajeta está aquí y los bueyes son los que empujan la cajeta o los que alan la cajeta. Por lo tanto, como el buey no está adiestrado para empujarla, sino para alarla, pues tiene que poner la cajeta aquí y el buey aquí. Y aquí nosotros hacemos al revés. ¿Verdad que sí? Hacemos al revés. Ponemos el buey a tratar de empujar la cajeta. Y no llegamos a ningún sitio. Porque entonces no tenemos organización, pero queremos un partido y queremos tener un montón de funcionarios de colegio. Y después pasan las elecciones y todo el mundo termina así. Explotados, somos unos guiñapos humanos. No, ningún partido puede echar para adelante con guiñapos humanos que trabajaron el triple de lo que se hubiera trabajado si tuviéramos esto organizado. La próxima. Atracción mediante el sentido de identidad y de pertenencia. Según la filósofa Simone Weil, todo ser humano tiene la necesidad de contar con raíces. Casi la totalidad de la vida moral, intelectual y espiritual de una persona se alcanza, según Weil, a través de los entornos en los que se ha sentido parte a lo largo de la vida. De hecho,
sentirnos parte de un todo más grande nos libera de la soledad y nos hace sentir más seguros frente a los desafíos de la vida. Eso está comprobado por muchos estudios psicológicos, científicos. Este sentimiento de pertenencia, mucho más allá del mero hecho de integrar un grupo, implica toda una identificación personal, emocional, la generación de vínculos afectivos, lo que tú decías, tenemos que trabajar con ese elemento del afecto, de la afectividad, de la amistad, de la solidaridad, del apegamiento emocional, que la gente lo necesita. La adopción de normas y hábitos compartidos y un sentimiento de solidaridad para con el resto de los miembros. De hecho, cuanto mayor es la identificación que logramos, mayor es también la tendencia a adoptar los patrones característicos del grupo. Y mientras más el grupo se junta y se reúne y vuelve y se reúne, y la gente se conoce más y la gente se hace amigo y todo ese tipo de cosas, y empiezan a surgir lazos de amistad y de afecto, se empieza a crear una red más sólida. El recurrir al sentido de identidad y pertenencia como factor de atracción se ha demostrado muy útil en los procesos de movilización política, y algunos grupos, como los zapatistas de Chiapas en México, apuntan a este elemento como fundamental en la permanencia y crecimiento del movimiento político. Esa cuestión de sentirse parte, esa cuestión de estar continuamente en comunicación con los demás miembros. Y esto es bien importante, ante el debilitamiento de otros lazos tradicionales. Por ejemplo, en Puerto Rico se ha debilitado la familia extendida. ¿Verdad que sí? A veces se ha debilitado hasta la familia nuclear, se ha debilitado la comunidad. La gente vive muchas veces en urbanizaciones cerradas y no conoce ni al vecino, o en condominios y no conoce ni a quien vive en el piso. Pues en esa situación muchos sentimos esa necesidad de identidad, de solidaridad y de pertenencia. Por lo tanto, no debemos desperdiciar oportunidad para crear lazos de esa naturaleza que nos ayuden a que las personas que se suman a la lucha por la soberanía lo hagan con continuidad y encuentren satisfacciones emotivas también al hacerlo y al pertenecer a nuestro movimiento. No obstante, y esto ustedes lo tienen claro porque en el primer ejercicio que les dio la compañera Frances Figarela se notó clarito que aquí todo el mundo sabe lo que es respetar la diferencia. Y dieron ejemplos y ella misma dijo, y aquí se repitieron tales y tales cosas como elementos, ¿verdad? Pues el hecho de que hay solidaridad, pertenencia, identidad y consenso no excluye las diferencias o las discrepancias, porque podemos estar en el mismo grupo, querernos mucho, pero mira, también esos ahí están discutiendo ahí arriba, porque a veces tenemos diferencias en algo, pues vamos a discutirla, si para eso es el diálogo, para eso es el diálogo. O miren lo que dice este cartelito que está aquí a la derecha. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Pues tenemos que aprender eso, tenemos que crear en nuestro movimiento una zona de tolerancia. La discusión abierta de diferencias, discrepancias y dudas es fundamental. Es parte de la deliberación democrática. El respeto a las diferencias y a disentir es esencial al espíritu democrático. Y oigan esto bien, nadie, absolutamente nadie, debe tener ni alimentar actitudes de que entre soberanistas puedan existir diferencias irreconciliables.
Ese asunto de las diferencias irreconciliables, bojen eso del vocabulario. Bójenlo del vocabulario. No tenemos, es más, debe llegar el momento en que comprendamos que no tenemos diferencias irreconciliables con ningún puertorriqueño, incluso con los estadistas y los populares conservadores. Ahí lo dice. Eso lo debemos extender a todos los puertorriqueños que muestran un compromiso sincero por el país. Por supuesto, no nos vamos a extender eso con personas que se sabe que piensan en ellos mismos nada más y que el país le importa tres pitos. Personas que están en esa situación de deterioro moral, pues también hay que recordar aquello que dijo Cristo, ¿verdad? No le tiréis perlas a los cerdos, porque, ¿verdad? Un cerdo no puede evaluar perlas, ¿verdad? Hay unas situaciones límite. Pero en términos generales, los puertorriqueños no son cerdos, son seres humanos, y muchos son seres humanos con gran potencial, aunque sean estadistas y aunque sean populares conservadores. Además, tenemos que dialogar con los populares conservadores y los estadistas, tolerarlos más, porque más adelante pueden llegar a ser nuestros aliados en pro de la soberanía nacional. Habrá algunos que a lo mejor nunca, pero yo lo aseguro que hay muchos que sí, que tienen ese potencial. Lo importante es que no descartemos a nadie de antemano por prejuicio. Ese es el principio. No descartamos a nadie, por ningún prejuicio, ni por género, ni por hábitos sexuales de comportamiento, ni por nacionalidad. Fulano es dominicano y vive aquí hace mucho tiempo y quiere luchar por la soberanía de Puerto Rico, venga para acá. ¿Entiendes? No importa que no haya nacido aquí. A lo mejor hay gente que no ha nacido aquí, que está más enamorada del país que muchos que nacieron y se largaron. O que nacieron y no hicieron nada por el país. O peor, que nacieron, llegaron a ser gobernador y endeudaron al país. Así es que eso hay que pensarlo también. Ajá. Ejemplo de eso, todo el mundo conoce a Tony Croato, que es argentino, y el hombre luchó por nuestra patria como ningún otro, ¿verdad? Como los republicanos nuestros, y honor a una señora americana, nacida en el suelo americano, que se llama Sarah Page, que muchos de ustedes lo deben conocer, que luchó por este país como si fuese por morir. Claro. Claro. Hay que rescatar esas experiencias. Mira cómo Catalá, todo el mundo sabe que ha sido independentista toda la vida. Y no se le cae de un pelo por reconocer la obra de Tocqueville y por reconocer lo que Tocqueville intentó hacer, pero que no pudo porque tuvo poco tiempo, porque hubo muchos factores en contra, por las razones que fueran, pero inició unos procesos apoyando a los populares cuando los populares de Muñoz estaban empezando a llegar al poder. Que si no hubiera habido un gobernador americano que tuviera esa flexibilidad de apoyar los cambios de las reformas, pues las reformas no echan para adelante, como pasaba con Winship, que eso era del otro lado. Entonces, pues, a veces hay que reconocer cuando cualquiera que sea extranjero, peruano que viva aquí, o argentino, estadounidense, el que sea, no discriminar contra nadie, Miren, ahí entonces en la última, ya te voy a dejar, en la última laminilla, esa número 10, lo que le estoy diciendo es que aquí termino la presentación, la segunda clase, pero que les dejé ahí por escrito lo que yo llamé una ñapa desde la ciencia política. Y eso es para que ustedes lo lean, lo reflexionen por su cuenta, ¿verdad? Porque es otro tema. Pero quiero recordarles lo que dije antes de Tomás Morales. Eso yo no lo escribí como una opinión mía. Eso es la ciencia política internacional hablando. Y aplicada a Puerto Rico, por supuesto. Así que ustedes lo leen, le dan importancia o no les dan importancia, es asunto de ustedes. Pero yo tenía que dárselo, porque si no, entonces tengo la irresponsabilidad de tener un conocimiento que no comparto. ¿Ok? Pues ahí terminamos. Ustedes leen eso.